Nos encontramos con Rubén Vargas Céspedes, consultor en temas de seguridad de Inforegión. Con él hablaremos sobre la inscripción como partido político del Movimiento para la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Hablemos de este grupo Movadef. ¿Quiénes están dentro de este movimiento y las intenciones como participar como un partido político? Bueno, el Movadef es lo que en la jerga y en la usanza senderista se conoce un órgano generado. Vale decir, es una organización de fachada, pero que forma parte de la misma estructura, de la misma organización conocida como Sendero Luminoso. Igual que Movadef, hay otras organizaciones que tienen otros nombres, pero obedecen a los fines y a las directivas y a los objetivos políticos legales que tiene esta agrupación terrorista. El Movadef, si quieres en términos políticos, nace a partir del 2000, del año 2000, cuando el Comité Central de Sendero Luminoso decide cambiar de estrategia y pasar a lo que se conoce ahora como solución política a los problemas derivados de la guerra interna. Es importante recordar esto porque si no, tal vez se haga un análisis no muy bien contextualizado. El Movadef, insisto, de que forma parte de Sendero Luminoso. No se puede entender a Movadef si no se nota o no se señala claramente esa relación que tiene con la agrupación Sendero Luminoso o con lo que se conoció como Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Entonces, el Movadef es la expresión de esa nueva estrategia política en el que actualmente se encuentra el Sendero Luminoso de Abimael Guzmán y de Elena Iparraguirre, que es esa que hemos señalado de solución política a los problemas derivados de la guerra interna, pero que en términos políticos se traduce en la frase señalada por Abimael Guzmán: pasar de la política con armas, que fue lo que ocurrió en los 80 y parte de los 90, a hacer política sin armas. Esa frase grafica muy bien la estrategia terrorista, la estrategia de Sendero Luminoso y la naturaleza que tiene el Movadef. Entonces, número uno, Sendero Luminoso sigue activo en términos políticos y militares. Número dos, el Movadef nace de una estrategia política que se origina en el seno de Sendero Luminoso, y el Movadef es eso y nada más que eso, que un grupo, que la expresión política de un grupo terrorista. ¿Cómo evalúas la persistencia de este movimiento para inscribirse como partido político, a pesar de que ya han sido denunciados por falsificación de firmas, por algunos, porque tienen comités que no existen, ¿no?, en diferentes partes del país, como en Cusco? ¿Cómo evalúas esta persistencia? Bueno, digamos, o sea, más allá de las formalidades que pudo haber cumplido, y eso también, como has señalado, está en revisión, respecto a tener las firmas necesarias para inscribirse o los comités provinciales, etc. Pero más allá de esas partes formales, creo que nos tiene que llamar mucho la atención, nos tiene que preocupar, nos tiene que interpelar en nuestra memoria, en nuestra autoestima de peruanos, de que existe un grupo terrorista que está pretendiendo, que se está atreviendo a convertirse en una agrupación política y que participe de las elecciones, que participe de los procesos electorales como si nada hubiese ocurrido. Vale decir, el objetivo político, entre otros, de Movadef es amnistiar a Sendero Luminoso. O sea, en nuestra memoria colectiva, felizmente de muchos peruanos, Sendero Luminoso es un grupo terrorista que asesinó con sevicia a miles de peruanos, ¿no? Entonces, Movadef pretende ahora convertir a ese grupo terrorista que asesinó con sevicia a miles de peruanos en revolucionarios que supuestamente lucharon por los más pobres. Pretende convertir a los que disparaban a mansalva contra los campesinos en prisioneros políticos, y pretende decirnos que Abimael Guzmán es un filósofo incomprendido. Ese es el objetivo, ese es el trabajo político que está realizando el Movadef y que lamentablemente está ganando terreno en algunas zonas, en algunos lugares,
como son, por ejemplo, las universidades y algunas organizaciones sociales. Entonces, no hay que ver solamente la parte formal de que si se va a inscribir o no como partido político. Lo que hay que ver el fondo del asunto, y el fondo del asunto es que el Movadef está pretendiendo convertir a Sendero Luminoso, que es un grupo terrorista, en una agrupación de jóvenes contestatarios, de jóvenes izquierdistas, de jóvenes que pretendieron cambiar un sistema que para ellos era injusto. Y obviamente esa no es la historia verdadera. Tú mencionas a las universidades como unos centros que se está empezando a inculcar ese pensamiento, ¿no?, de Sendero Luminoso. ¿Cuál debería ser la respuesta del gobierno frente a esto? El gran problema que tenemos actualmente es que el sistema, la democracia, el Estado de Derecho, a veces se muestra demasiado lerda, a veces se muestra demasiado reticente para reaccionar y responder a las amenazas que se presentan. Sendero Luminoso en los 80 creció porque se dejó libre en las universidades al discurso terrorista, se dejó libre al sistema educativo para que personajes contaminados con esa ideología violentista se convirtieran en los profesores de los adolescentes, de los jóvenes, y los captaban con mucha facilidad. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que muchos terroristas que purgaron condena y que salieron en libertad por pena cumplida o con beneficios penitenciarios, con lo que fuera, están volviendo a sus lugares de trabajo previos a su detención. Y muchos de ellos fueron catedráticos, muchos de ellos son profesores, muchos de ellos pertenecieron al sistema educativo. Entonces, quienes le están contando la historia y analizando la historia de lo que fue los 80 y los 90 son personajes que estuvieron vinculados con los grupos terroristas. Entonces, si quien está contando y analizando la historia de terror de Sendero Luminoso son miembros de Sendero Luminoso, ¿por qué nos sorprende que hayan jóvenes que piensan que Abimael Guzmán es un filósofo incomprendido? Entonces, creo que ahí está fallando, sin ninguna duda, el sistema, en este caso, el sistema educativo. Para el 2013 está previsto la libertad de Osman Morote, uno de los líderes históricos de Sendero Luminoso. ¿Qué tanto fortalecería esto a Movadef? Mira, yo creo que Movadef ya es la consecución de una estrategia política que está en marcha. Definitivamente, sin duda que va a ser un peligro adicional para la democracia, la liberación de este personaje, pero creo que hay otros que ya están en libertad, claro, que están en plena actuación, se han convertido en operadores políticos, y no necesariamente diría yo que se va complicar aún más con la salida de Morote. Yo creo que la situación ya es lo suficientemente difícil. Ok, gracias, Raúl.